Hace muchos años había un hacendado que era muy poderoso por esa región. A pesar de contar con mucho dinero, miles de cabezas de ganado y una gran y extensa tierra, su adoración era su pequeña, Emilia, de 10 años. La pequeña adoraba ir a nadar al río. Pero ese día su padre no se lo permitía porque estarían muy ocupados en el pueblo con los arreglos y la procesión. Así que toda la mañana de ese día estuvo insistiendo en que la dejaran ir al río. El padre le dijo que irían al día siguiente, que por un día que no fuera no pasaría nada. Pero la pequeña Emilia no entendía por qué ese día no podía ir. Así que seguía insistiendo. El padre, molesto y cansado de los llantos de la niña por querer ir al río, la castigó. La mandó a su cuarto y le dijo que no saldría ese día. Pero la niña, acostumbrada a hacer su voluntad, decidió tomar sus cosas e irse al río. Salió a escondidas del rancho sin que nadie se diera cuenta. La pequeña, al llegar al río, estaba encantada y no entendía por qué su padre no la dejaba ir. Dejó sus cosas en la orilla del río. Se quitó su vestido, lo puso a un lado, se puso el traje de baño y se metió a nadar. La niña, fascinada con el río, no se dio cuenta de cuando cayó la tarde. Al darse cuenta de que estaba a punto de oscurecer, intentó salir del río, pero se dio cuenta de que no podía salir. Algo la sostenía del tobillo. Entonces, al intentar con más fuerza salir de ahí, no podía. Y las aguas empezaron a agitarse al grado de que el agua comenzó a convertirse en agua marrón. Minutos antes, el agua era cristalina. Podías ver el fondo, pero ahora el agua era turbia. De un momento a otro, empezó a crecer la corriente y el agua comenzó a jalar a la pequeña poco a poco. La pequeña, por más que luchaba, no podía nadar contra la corriente. Ella sentía como si algo la jalara al centro del río. Cuando la niña giró la cabeza para ver qué era lo que la estaba arrastrando, porque ella sentía como si una mano o algo la jalara, se dio cuenta de que en el centro del río se estaba formando un remolino. La niña, por más que nadó y por más que intentó luchar contra la corriente, no pudo hacer nada. Comenzó a gritar y pedir ayuda. Pero no había nadie a su alrededor. Nadie que pudiera escucharla. Así que lo que estaba dentro del río comenzó a introducirla poco a poco en el remolino, succionando a la pequeña. Cuando el remolino succionó por completo a la niña, todo quedó en calma. El padre, al ir a buscar a su hija a su cuarto, se dio cuenta de que no estaba. Pero la ventana estaba abierta. Así que, conociendo a su hija, supuso que la pequeña, al haber sido castigada y no haber aceptado lo que ella quería, decidió irse al río de todos modos. Así que él, junto a un grupo de trabajadores, fueron a buscar a la pequeña al río. Al llegar a las orillas, se dieron cuenta de que estaba su vestido. Estaban sus chanclas, pero no estaba la niña. El padre, angustiado, comenzó a gritar su nombre: Emilia, ¿dónde estás? Es hora de ir a casa. Pero no hallaba respuesta. Los trabajadores empezaron a buscar alrededor del río. Algunos otros se metieron a nadar, tratando de encontrar a la pequeña. Buscaban en lo profundo del río, cuesta abajo y arriba, a sus alrededores. Hicieron todo lo que podían, pero fue en vano. Ya era de noche, estaba oscuro y no podían ver nada. Aparte, el agua estaba helada y, como en el pueblo se estaba llevando a cabo el festival de Semana Santa, nadie podía ayudarlos. Así que, sin poder hacer nada y cansados de buscar a la pequeña río abajo y arriba, decidieron regresar al rancho. Pero el padre de Emilia no quería. Así que sus trabajadores lo tuvieron que llevar casi a la fuerza. Pues en esas circunstancias no podían hacer nada. A la mañana siguiente, incluso antes de que saliera el sol, el padre convocó otra vez a su grupo de trabajadores y salieron a buscar a la pequeña. Ahora sí, con la luz del día y con más gente, podían buscar mejor. Nuevamente, algunos trabajadores entraron a las profundidades del río, pero no encontraban nada. Otros incluso empezaron a caminar alrededor del río, camino abajo, para ver si encontraban algo sobre la pequeña. Pero no había nada. No fue hasta que uno de los trabajadores, a lo lejos, vio que algo sobresalía del río. Algo así como una roca,
Entonces comenzó a caminar hacia allá. Cuando llegó al punto, giró alrededor de esa roca y se dio cuenta de que era la pequeña. Era una estatua. Al encontrar eso, el trabajador gritó y llamó a todos sus compañeros, incluyendo a su jefe. Al llegar, el señor se arrodilló y empezó a abrazar la estatua. Le preguntaba por qué no le había hecho caso, que debía quedarse en casa, que no tenía permiso de salir, que solo era un día, pues al día siguiente la llevaría. ¿Por qué no le había hecho caso? El señor comenzó a culparse por siempre haber hecho la voluntad de la pequeña. Intentó llevarse la estatuilla. Quiso sacarla del río, pero aún con la ayuda de sus trabajadores no pudo. Porque la niña estaba encantada. No podía salir de ahí. El señor, con el corazón roto, no podía hacer nada para sacar a la niña, para regresarla a casa con él. Así que, con todo el dolor de su corazón, tuvo que dejar a la pequeña e ir a su casa a darle la noticia a su esposa, que estaba hecha un mar de llanto y muerta de la angustia por saber de su hija. Al llegar al rancho y ver a su esposo destruido, la señora preguntó qué es lo que pasaba, dónde estaba la niña y por qué el esposo regresaba así. El señor, sin fuerzas, le contó lo que le había pasado a su hija. La señora no podía creerlo. Enrique se hundió en depresión. La señora, con el paso de los días, se volvió loca por lo que había sucedido. Así que fue a buscar la estatua en el río. Al llegar frente a ella y ver a su pequeña, no entendía por qué había sucedido eso. Y al querer estar nuevamente junto a su hija, decidió sumergirse en el río frente a la estatua de su hija para nunca más salir. El padre, por otro lado, con la muerte de la esposa y con el encantamiento de la niña, no aguantó más. Una noche decidió ir hacia aquel lugar que le arrebataron toda su familia y felicidad. Al llegar, fuera del río, frente a la estatua de su hija, había un gran árbol, enorme. Al no aguantar el dolor de ver a su pequeña convertida en una estatua de concreto, decidió acabar con todo colgándose una soga y atándose al cuello. Dio un salto y todo quedó en silencio. Cuentan que esa estatua sigue en ese río, en ese mismo lugar. En noches de Semana Santa, puedes ir al río y escuchar los llantos de la madre, que ruega porque la niña salga, porque la niña pueda abrazarla, y culpándose por haberla consentido tanto. Si miras hacia aquel árbol, puedes ver la silueta del padre colgado de la soga, meciéndose con el aire de un lado al otro.